Capacitación Consejo del 2019. Hoy nos acompaña nuevamente Martín González Frívoli, de AVE Comunicaciones. Él después nos va a contar un poquito más de lo que hace y entramos en la capacitación. Las Capacitaciones Consejo es una iniciativa del Consejo, del Pilar Capacitaciones, que hace un año venimos trabajando en este programa para acercar al socio capacitaciones de primer nivel y sobre todo que estén a la vanguardia del mercado. Así que bueno, sin mucho más, los dejo con Martín y espero que les disfruten. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un gusto, por el segundo año, recién hablábamos con Facu, poder colaborar con el Consejo, estar en este espacio y poder contar o transmitir tal vez un poco de la experiencia de trabajo desde nuestra consultora de comunicaciones y también, bueno, de mi parte docente. Yo soy doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, dirigí mucho tiempo la consultora B y estoy más dedicado justamente a la parte de capacitación y a la parte justamente del abordaje metodológico que hacemos desde la consultora en nuestros clientes. El año pasado la pasamos bien, o para mí siempre es un gusto porque como tengo también muchos años, ya son casi 16 años de docencia y también de trabajo en capacitación en distintas empresas, yo siempre les cuento a las personas que tengo el gusto de poder compartir estas experiencias, que trabajar en comunicación, en lo que a uno le gusta, realmente poder crecer y tener las experiencias que me han tocado en términos de equipo y en términos personales, de no sé, trabajar en distintos países, en algunos países de Latinoamérica, en trabajar para empresas realmente grandes y poder en cada una de ellas entender las dinámicas, las lógicas, las problemáticas inherentes a la comunicación interna, siempre vinculados a procesos complejos. Cuando nosotros arrancamos con la consultora, el día estaba en la reunión con un prospecto y les decía que para mí estar hablando hoy de transformación, y ya nos metemos un poco en el tema de transformación en las organizaciones, para nosotros, esto en el 99-2000, no sé si lo enunciábamos de esta manera, no enunciábamos la transformación porque les mentiría, porque no sé si hablaba de eso, pero nosotros siempre supimos, o siempre nuestro abordaje de la comunicación interna tuvo una mirada cultural, porque entendemos, o sea, eso sí lo entendimos siempre cuando hacíamos revistas internas en papel, cuando hacíamos newsletters digitales después, cuando trabajábamos sobre canales, que justamente el foco del trabajo en comunicación interna tenía que ver con una cuestión de abordaje cultural de las organizaciones. Desde ese abordaje, o sea, mi tesis doctoral justamente habla y dialoga sobre la posibilidad o no de hacer transformaciones culturales abordadas desde la comunicación interna y entendiendo la cultura organizacional para poder ejercer un cambio, básicamente o sencillamente o sintéticamente se trata, y lo trabajo con 2 o 3 casos concretos como para poder de alguna manera ilustrar lo que yo propongo, que es de alguna manera algo probado en 20 años de trabajo en la consultora, de que esto es posible. Y yo me remito a la historia porque en ese tiempo, cuando AVE daba sus primeros pasos como consultora, era muy común que nuestros clientes nos llamaran también por trabajar en cuestiones vinculadas a los canales. O sea, nosotros siempre adoptamos como una frase inicial ahí que decíamos, bueno, nosotros no somos canaleros, o sea, no porque esté mal visto, o sea, todo lo contrario, los canales tienen que existir de comunicación interna, pero deben responder y deben tributar a una lógica, a una cultura organizacional, a un mensaje clave definido, a una planificación de la comunicación y también romper un poco con ese paradigma, ¿no?, de la comunicación. Si entendemos que la comunicación es cultura y la comunicación y cultura son 2 conceptos indisociables, romper con eso o diferenciar claramente lo que era información de comunicación. O sea, la comunicación está atravesado por lo cultural de una organización. Cuando gestiono comunicación de una organización, lo primero que tengo que pensar es qué tipo de cultura estoy abordando. Esto también lo charlamos mucho con nuestros clientes, o sea, la experiencia, porque muchas veces nos preguntan, bueno, la experiencia, pero vos tenés experiencia en este rubro, bueno, hemos ganado experiencia gracias a que nos han contratado en distintos rubros, pero cada organización, además de pertenecer a un rubro, tiene su propia cultura, digo, no es lo mismo, trabajamos para muchos para el sector financiero, pero el sector financiero tiene algunas particularidades, pero tiene también la propia organización que abordamos, algunos de los bancos con los que hemos trabajado fuertemente, no sé, con el Banco Francés, con el Banco Macro, tienen culturas organizacionales distintas. ¿Por qué?
marcamos. O sea, estamos hablando de bancos que tienen un management muy marcado por los propios dueños y management que viene de afuera, que tienen otras ideas, bueno, y eso moldea la cultura de organización. Ahora, la gran pregunta de esta charla: ¿es posible la transformación cultural? Justo se me apaga la computadora. ¿Es posible justamente la transformación cultural en las organizaciones? Miren, nosotros creemos que sí. La realidad y justamente la experiencia y la puesta en marcha de distintos planes y proyectos nos han demostrado que es posible la transformación cultural en las organizaciones, pero siempre de esto necesita, como primer factor, es tiempo. A ver, y acá es donde empezamos a chocar con la parte del bolsillo y con la parte de los famosos budget, o sea, de los presupuestos y la posibilidad de poder esperar para ver esos resultados de transformación cultural. Entonces, lo primero que debemos pensar es, bueno, yo trabajo y gestiono desde la comunicación y apalanco una transformación cultural, pero yo tengo que tener lo que a veces en la jerga también, que es un poco tomado de la publicidad, la comunicación ha tomado muchas cosas de la publicidad y del marketing, debemos justamente tener algunos quick wins. ¿Qué quiere decir esto? Algunos hechos, algunas cositas que podamos demostrar a lo largo del proceso de transformación cultural que nos permitan demostrarle a nuestro cliente, a la persona con la que estamos trabajando, a nuestra área, a nuestro CEO, que vamos haciendo pequeñas modificaciones que van en camino a. A nosotros, en nuestra experiencia, nos ha tocado trabajar con consultoras muy de change, o sea, nosotros no somos una consultora de change en sí, trabajamos change porque nos ha tocado trabajar change y porque trabajamos cambio y transformación cultural, pero no venimos justamente al change. Justamente cuando estaba hablando con este prospecto el día lunes le contaba, mira, si nos contratás como una consultora de change, en realidad hacemos change, pero desde una perspectiva de comunicación interna y cultura. ¿Está bien? O sea, hay datos duros, se trabajan con cuestiones duras, pero lo nuestro se basa en la posibilidad de transformación cultural a través de entender esa cultura organizacional, entendiendo como el marco de conversaciones que circulan en la organización. Nosotros tenemos una forma de definirnos, ¿no?, de esto de que es necesario justamente generar conversaciones que importen, porque en las organizaciones conversan, toda organización conversa, y los modos de conversar de alguna manera delimitan y enmarcan qué cultura organizacional estamos teniendo. Si yo abordo la organización desde el tipo de conversaciones que están teniendo, voy a poder tener una matriz cultural. A ver, la jerga que utilizan, la forma de expresarse, la forma de referirse a los procesos, la forma de referirse a los objetivos de la compañía, la forma de referirse al diálogo horizontal entre las áreas, eso caracteriza a una organización. Si uno mira desde una matriz justamente cultural, uno puede decir, bueno, en esta empresa realmente dicen que es una comunicación, que prima una comunicación horizontal, y yo lo que veo, hago focus group, hago entrevistas grupales, hago alguna encuesta, y yo lo que veo que prima acá es la verticalidad. Entonces puedo empezar a caracterizar una organización como una organización donde la comunicación horizontal está primando sobre la comunicación vertical, o los estilos de liderazgo, que acá me meto en el tema, o sea, porque los liderazgos marcan las organizaciones y los liderazgos marcan las conversaciones. O sea, si nosotros vemos los modos que se conversan en las organizaciones, no podemos dejar de analizar qué tipo de liderazgos tenemos. O sea, cuáles son los líderes que llevan adelante esa organización. Y cuando me refiero a líderes, me refiero desde el número 1 de la organización hasta los mandos medios. Típicos casos de análisis permanentes. Tenemos un CEO, un directorio que tiene una mirada de la organización, una capa media de la organización que tiene otra mirada, y la bottom line las personas que están bajo del organigrama que tienen otra mirada. Cuando uno hace análisis de cultura organizacional, lo que encuentra es que los directores piensan una cosa, los mandos medios piensan que la problemática está en otro lugar, y los que están en la línea de fuego, generalmente, o en el trabajo, y obviamente dependiendo del tipo de trabajo y de empresa que estemos hablando, piensan y tienen una mirada distinta. Y les aseguro que hemos hecho, uno aprende mucho, no solo de los libros, sino de los kilómetros y de las horas de consultoría que hace con los número 1, con los mandos medios y con toda la gente que lleva el día a día de una empresa.
¿por qué cambiar? O sea, hoy se habla del cambio, o sea, hay que cambiar, bueno, pero ¿cambiar para qué? O sea, tiene que tener una significancia, la empresa tiene que tener un sentido del cambio, o sea, quiero cambiar para qué, para ser más eficiente, para ahorrar presupuesto, porque estamos cambiando un modelo de negocio, estamos cambiando, nos ha tocado trabajar en el proceso de transformación de un modelo de negocio, de un B2B, un B2C, de un business to business a un business to consumer, entonces que eso suponía un cambio cultural en la organización, porque no íbamos más, no hablamos más de negocio a negocio, sino que íbamos a ir a hablar al cliente final. Eso demandaba una preparación a todas las personas que formaban parte de la organización, porque era un cambio de paradigma, de lógica, de funcionamiento que impactaba en lo administrativo y en lo real, pero que impactaba también en la forma en la comunicación de ese proceso. Ahora teníamos gente que tenía que ir a ver el cliente final y no se relacionaba con un internet, con una empresa. Era distinto, y ahora el cliente final tenía que ganar. Entonces había que parar de los equipos de venta, los equipos de marketing, todo eso había que reformularlo y todo eso me decía un cambio cultural. Trabajábamos en empresas como estamos trabajando actualmente, donde la tecnología, bueno, es un súper tema, eso podría ser como hasta un tema para otra capacitación, pero las tecnologías cambian e impactan las formas de trabajar en las organizaciones y eso requiere y necesariamente impactan en las culturas organizacionales. La digitalización, la famosa digitalización de las empresas, esto, bueno, vamos a volver una empresa digital, sin papel, no vamos a tener más facturas digitales, todo va a ser digital, bueno, supone un cambio, pero ese cambio tiene que empezar por las propias personas que hacen la organización. ¿Está bien? Entonces, lo primero, bueno, ¿por qué cambiar? ¿Queremos que todo siga como está? Es necesario que todo, aparte dice, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. O sea, para poder esta frase es medio, está escrita así a propósito, porque quiere decir que si queremos seguir subsistiendo en términos de compañía, tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren, tenemos que cambiar para poder, de alguna manera, meternos en las coyunturas y en los contextos que nos demandan un cambio permanente para poder permanecer. Las empresas que sobreviven y las empresas que subsisten son aquellas que ven justamente en el cambio la posibilidad de seguir existiendo. Hay un texto viejísimo, pero yo creo que es súper interesante, que si uno lo pone hoy sobre la mesa, lo recomiendo, es de un libro de Bronstein, Galliari, Pisitelli, hay un texto, después lo podemos hacer circular a través de Facu, la gente del consejo, se llama La organización egoísta. Ese texto hace una analogía interesantísima cómo las organizaciones en distintos contextos luchan por sobrevivir. O sea, que dice que la esencia misma de una empresa es sobrevivir en las transformaciones, pero que esas empresas están moldeadas, esas organizaciones están moldeadas por los contextos. Las empresas que no se adaptan a esos contextos son las que generalmente nos siguen. Estamos en una época, en un contexto agitado, donde las tecnologías mandan, donde la simpleza manda, donde los ahorros, justamente más en épocas de contracción económica, demandan justamente más innovación, más capacidad de ser creativos y a veces con menos recursos. O sea, siempre estuvo asociada la idea de nosotros tenemos los mejores creativos, bueno, ponemos el dinero, nos traemos a los más capos del mundo, bueno, pero ser creativo tiene que ver con cómo, no necesariamente con todo el presupuesto del mundo, yo puedo generar esos cambios y esas transformaciones. Y en esto, entender las culturas organizacionales, entender los lugares justamente donde estamos parados, qué tipo de cultura. El otro día hablamos con una persona muy dura, muy de negocios, que nos contaba que estaba asesorando a una empresa que tenía que invertir dinero tenía dos ramas de su negocio muy importantes y decía, bueno, yo lo estoy asesorando a esta empresa, me decía, en si invertir en este rubro que le va muy bien o en este otro que también le va bien, pero a futuro yo creo, por una cuestión, me hizo una matriz económica para adelante, yo creo que es mejor en esto. Digo, ¿vos pensaste si la cultura organizacional de esa empresa, digo, puede ser que en términos económicos, saliendo de un análisis puramente económico, le vaya mejor desde ahí? Ahora, la cultura organizacional, si ellos van a costar dinero ahí, ¿está más lista para ir para ese lado o ir para el otro lado del negocio que lo tienen más asentado, lo tienen más incorporado? Y se quedó pensando, porque ustedes piensen, hay un autor que se llama Stephen Covey que siempre asocia de alguna manera, que dice que justamente los procesos de generación de confianza y de comunicación tienen que ver con los tiempos. O sea, en culturas organizacionales donde prima la confianza,
los tiempos y los ahorros de costes son mucho mayores que las organizaciones donde reina e impera la desconfianza y los tiempos son mucho mayores. Stephen Covey dice una cosa muy interesante porque no es un tipo de biblioteca, sino que es un tipo que ha trabajado en empresas, y Stephen Covey dice, la primera vez, yo trabajaba con una empresa, mi padre compra una segunda empresa del mismo tamaño, y cuando yo voy a trabajar ahí, en la primera charla que hago con todas las líneas gerencial, una reunión que me llevaba 2 horas en otra empresa me llevó 4 en la otra. Cuando me di cuenta, porque él habla de los costes, ¿no?, de la comunicación de confianza, dice, cuando me di cuenta que yo estaba hablándoles igual que a la empresa original, ahí me di cuenta que ese era mi error. Los públicos eran otros, las formas de dialogar eran otras. Cuando yo pude entender eso, que esa cultura era distinta, ahorré un montón de plata, porque refería al tiempo. O sea, tener a todo un comité ejecutivo 4 horas sentado para explicarle algo que si yo hubiera estudiado su cultura, si hubiera entendido a ellos desde sus percepciones antes, es un ahorro de coste. Entonces nosotros que hacemos comunicación tenemos que pensar, tenemos la obligación casi de pensar. Y no quiero dejar, bueno, acá justamente lo que decimos, lo único constante es el cambio, digamos. El cambio uno lee, muchas veces leo notas, a todos nos gusta la comunicación, nos gusta la cultura, nos gusta la estrategia, nos gusta todo eso, y uno lee en los diarios, cuando sale la sección de, cuando en recursos humanos, siempre lee que lo constante es el cambio. Digo, pero esto, o sea, no es que el cambio es una moda. Las organizaciones viven cambiando, viven variando porque las coyunturas los obligan a cambiar, las tecnologías los obligan a cambiar, los modelos de negocio los convienen y las condiciones internacionales donde está inserto el negocio, ni hablar las casas que tienen casas matrices afuera, que hacen un cambio de negocio gigante y vienen a la Argentina. Las dificultades que encuentran en la Argentina, primero, por las propias características de nosotros en tanto argentinos, por nuestros gremios, un montón de cuestiones que no son vistas de fuera. Yo he trabajado en compañías, hemos dado servicio a compañías que tienen su casa matriz afuera, y cuando decís, bueno, pero esto no es que todo esto vos me traes empaquetado, yo lo pongo en Argentina y no anda. O sea, sí, está bien, la marca es la misma, vendés lo mismo, das el mismo servicio, pero esto acá, este kit que aprieto el botón y sale acá, no anda. ¿Por qué? Pues tenés el contexto de gremial, tenés esta coyuntura, la gente piensa de esta manera, la gente valora de esta manera las cuestiones. Digo, en la Argentina, ni hablar cuando uno regionaliza, ¿no? Cuando hace un trabajo regional, que ahora vamos a ver también como ejemplo, cuando uno se mete en la región, atender las particularidades de la región, también tiene que ver con nuestra capacidad esa analítica. Y yo siempre digo, hay que buscar, lo hablábamos también el otro día en otra capacitación, los puntos de dolor. Digo, bueno, ¿dónde duele? O sea, ¿dónde tenemos que buscar los puntos de dolor? Pero en términos, o sea, porque es donde nosotros tenemos que atacar la resistencia justamente, que ahora vamos a ver que son unas cosas y una de las cuestiones al cambio. ¿De qué tipo de transformaciones hablamos en este momento? Y yo me estoy olvidando una parte que es casi nodal de nuestro trabajo. Casi hoy nosotros trabajamos mucho con áreas de facility, las áreas de mudanza, las áreas de los arquitectos, los ingenieros que están trabajando y pensando en nuevos espacios de trabajo. Nuevos espacios de trabajo arquitectónicamente suponen también una nueva forma de trabajar, una cultura organizacional. Los edificios, la forma en que se construyen los edificios, las salas de reuniones, los open spaces, los no más boxes, los desks, las vistas al pulmón del edificio, las vistas al río, todo eso tiene un impacto en la cultura organizacional. Contaba yo que yo tengo 44 años y estamos en el 2019, hace 10 años tenía 34 años, empezamos a trabajar para Nestlé, y cuando yo llego a las oficinas de Nestlé, recorro un camino en las oficinas en Vicente López, y lo primero que veo, me extraña ver a todos los jefes adelante, las vistas al río para los empleados, y digo, ¿qué onda esto? Algo pasa. Bueno, cuando hablamos con el arquitecto que tiene el edificio, bueno, esto fue pensado comunicacionalmente. No se privilegiaron las vistas al río, sino que lo que se privilegia aquí es que los jefes entren y saluden a los empleados y que tengan que caminar a través de ellos. Está pensado, bueno, ¿y esto se comunicó? O sea, los empleados, la gente, los colaboradores de la organización saben esto, ¿no? Bueno, ¿y usted qué pretende? Bueno, porque está enmarcado en un proyecto más grande que nunca había sido trabajado, pero fíjense la importancia de lo edilicio en términos. Entonces, nosotros trabajamos mucho también procesos de mudanza, si lo llamamos de moving, de relocation, trabajamos con... me da mucha... Una anécdota de antes de ayer es que yo tengo una entrañable amiga con la que hice mis primeras armas en la Facultad de Comunicación, que me la encuentro trabajando en una gran
empresa que está trabajando, no le avisé que tenía una entrevista para un posible trabajo y me senté con la gente de Facility y ella es la gerenta de comunicación de esa empresa y yo no llego por ella, llego a esa empresa por la parte de Facility porque nos buscan para trabajar justamente el tema ese. Y cuando me vio se quedó sorprendida, pensé que bueno, ya es comunicación interna, yo me voy a trabajar desde otro lugar. Pero bueno, lo bueno me centro acá. ¿Cuáles son las grandes transformaciones de este momento? La digitalización, esto que lo trabajamos en la primera capacitación aquí del Consejo, esto de llegar a las culturas colaborativas, a generar estas culturas colaborativas como justamente como desafío, cómo se generan esas culturas colaborativas, metodologías de trabajo ágiles, todos en su organización quieren agilidad, y dos cosas aquí. Para tener organizaciones ágiles, metodologías ágiles, necesitamos información y comunicación a tiempo. Las decisiones, las mejores decisiones son cuando la gente tiene la información, los colaboradores de todas las áreas, de todos los sectores, los líderes, los número uno tienen la información para decidir y tomar las decisiones a tiempo. Son las organizaciones inteligentes, esas son las organizaciones que toman las decisiones para que ahorran dinero, que son número uno en el mercado, son los que creen que información es poder en algún sentido, pero la información compartida y la información compartida a tiempo sirve para tomar decisiones que tienen un impacto clave en los números de la compañía. O sea, esto de me guardo la información, no la comparto, y también esto defendiendo un poco también a los pobres y vapuleados siempre en mandos medios, que te dicen, bueno, mirá Martín, cuando haces un focus group, lo que nos pasa acá es que nosotros no sabemos qué es confidencial y qué no es confidencial, qué es lo que podemos bajar de lo que no podemos bajar. Tenemos un plan de negocios, pero no sabemos hasta dónde podemos contar y hasta qué no. Bueno, esto, metodologías ágiles depende de información a tiempo para tomar decisiones a tiempo. Diversidad e inclusión, digo, esto es un must que viene ya de los contextos, ¿no? Los nuevos contextos en los que nos movemos, que nos marca la sociedad, los avances de la sociedad, esto de ser inclusivos, de ser diversos, de aceptar a los otros como son. No dejen de mirar nunca la película del Placar. Digo, si tienen que dar un ejemplo, una capacitación, miren el Placar, miren la película del Placar como un ejemplo de una empresa que tiene ciertas características organizacionales. O sea, no sé si conocen brevemente la historia del Placar, pero no las quemo. Es una película que tiene, yo creo que ya tiene más de 20 años, donde justamente un empleado se entera que lo están por despedir y le plantea a un vecino de su edificio que estaba en el baño, se entera que lo van a despedir y que él no quería irse de la empresa, que estaba dolido, y el tipo dice, bueno, yo tengo una estrategia, vamos a mandar unas fotos como que vos sos homosexual y por ese hecho no te van a poder echar porque está mal visto hoy que echen a una persona por una cuestión sexual. Bueno, eso genera un cambio en la organización y pone en riesgo la propia, esto que decía al principio, la propia supervivencia de la organización. Esa empresa simulada en la película es una productora de caucho, lo primero que vendían eran los preservativos, o sea, entonces ellos imaginaron la oleada de la comunidad, de una comunidad homosexual yendo contra ellos, perdiendo negocio. Entonces dijeron, no, nosotros a este tipo no lo echamos, o sea, no solo no sé qué, sino que lo vamos a ascender. O sea, pero bueno, la película es una anécdota es muy graciosa, pero tiene que ver con esto de analizar la cultura. Y el CEO, hay una parte interesantísima donde el CEO le dice al director de comunicación, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Le pregunta al director de comunicación, nada, no lo vamos a echar. Imagínate nuestra imagen pública, imagínate qué vamos a dejar de hacer, imagínate. Y está el director de la compañía diciéndole al comité ejecutivo, al comité directivo, hace circular la foto de la empresa y dice, bueno, este es el tipo que vamos a echar, no vamos a echar. Porque se empiezan a reír algunos y dicen, ¿por qué no vamos a echar? Por obvias razones, empieza a decir, ¿cuál es nuestro producto principal? Este tipo no se va, se queda. Pero bueno, como un ejemplo de la supervivencia de las empresas en contextos, en coyunturas que necesitan adaptarse a eso, si no, mueren. Y entender esas culturas organizacionales. Esa empresa es un ejemplo, una característica de una cultura organizacional vertical, donde antigua, donde realmente los colaboradores eran valorados por otros resultados que no son los que se pide hoy, que son aportar ideas que mejoren el negocio, aportar ideas que realmente ayuden a la organización a crecer. Y
justamente otro driver, si queremos, de la transformación en este momento es el tema de los espacios abiertos. O sea, imagínense el cambio cultural que significa para un líder, para un jefe que está acostumbrado a tener su oficina encerrada, hacer la reunión, rosca, la famosa rosca, el famoso ruido, el famoso, bueno, de repente tener una oficina abierta. O sea, eso cambia hasta tu forma, moldea el tipo de conversación que vas a tener en tu organización. No es lo mismo conversar en un box cerrado que estar conviviendo con la gente, con tu equipo de trabajo al lado. O sea, si querés criticarlo, si querés decir algo, eso necesita, que mucho de trabajamos nosotros, nuevas normas de convivencia en un espacio abierto. Y eso es comunicación. Y eso es cultura organizacional. Y es generar esa cultura y esa transformación. Estados sociales, si podríamos llamarlos así, después esta presentación también la dejamos, frente al cambio, que es un modelo basado justamente en Kübler-Ross, o sea, o Kübler-Ross, como quieran llamarlo, después lo pueden ver. Pero bueno, las distintos estados sociales frente al cambio que sufren las personas, ¿no? Primero el estado de la sorpresa, o sea, bueno, hay un cambio, la sorpresa, depresión, todo lo nuevo para una persona que está acostumbrada a una forma de trabajo, a una forma de organización, a un tipo de conversación que uno le propone un cambio y lo corres del lugar de comodidad. Correrte del lugar de comodidad y de lo sabido implica temor. Temor, resistencia, depresión. No quiero producir este cambio. Entonces, ¿por qué decimos todo esto y analizamos también esta curva, esta matriz? Nos interesa este estado social del cambio. Porque nosotros cuando vamos a trabajar en las empresas tenemos que entender los distintos estadios por los que va a pasar la gente frente al pedido de cambio. Y por eso nuestra necesidad de involucrarlos desde el momento cero en el proceso de cambio. Si nosotros vamos a querer imponer el cambio como un must, como se dice muchas veces en las comunidades, esto es un must, o la letra con sangre entra, como hemos escuchado decir en muchos casos, generalmente yo se los voy a poner, o sea, me he vuelto, me lleva el mercado, me llevan mis clientes a pensar así, en una pérdida de dinero. Porque vos me vas a contratar a mí, vos vas a poner a tu equipo de comunicación a disposición y el cambio va a ser mucho más largo y el proceso va a ser mucho más largo y menos exitoso que si la gente entiende el porqué, que si la gente se sube al cambio de entrada, que si no lo sabe, no lo entiende, no lo quiere y se resiste. O sea, y ley número 1, de una organización que a veces es la más difícil, los número 1 convencidos. Si no tenemos hasta a nuestro CEO, a nuestros mandos medios arriba del proyecto, nosotros estamos realmente con un problema grave. Yo les diría que reevalúen la posibilidad de encarar un proceso así si el número 1 no está convencido. Si el número 1, yo se lo digo, el otro día estábamos en una charla con un socio de la consultora en la Asociación de Usuarios de SAP en Argentina, y un CEO se paró por ahí y dijo, no, perdón, yo quiero preguntarte, me parece que los consultores son exitosos siempre, contanos un caso donde hayan fallado. Bueno, qué interesante pregunta, ¿no? O sea, qué difícil de preguntar ante un auditorio lleno de gente y uno se va a hacer el exitoso y que le va siempre bien. Entonces digo, bueno, sí, claro, nos ha ido mal en algunos casos. Y nos ha ido mal por errores, obviamente algún error propio que podemos haber tenido, pero siempre cuando no teníamos el compromiso número 1 y solo era motorizado ese pedido de transformación, ese pedido de cambio, su importancia en la comunicación interna por un área de recursos humanos, por un área de comunicación, por un área de asuntos públicos, y no había un sentido global en la organización, ni hablar avalado por el número 1 de cambio. Entonces yo les diría, difícil de intentar. Primero convenzan, hagan su venta interna, que su jefe les diga, ok, vamos para adelante, pero estoy convencido con esto, no porque te quiera a vos o porque me caes bien, sino porque yo realmente estoy convencido de eso. Trabajo número 1. Pasamos de la sorpresa a la depresión, un periodo podríamos llamarlo como de apertura, empezar a explorar, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata este cambio? La intriga, bueno, podían empezar a saber. Y en este punto que está en amarillo acá, yo creo que es clave, y es clave el trabajo en comunicación que tiene que ver con la experimentación. Nosotros hablamos ya de la comunicación, no como comunicación, digo, si lo tengo que poner en términos académicos, nosotros decimos que la comunicación es producción social de sentido, que es más importante lo que vos entendés que lo que yo te digo, o sea, vos procesás lo que yo digo y vos generás comunicación, en el momento que vos entendés y así das tu feedback sobre la cuestión. Ahora, eso como concepto teórico, ¿qué pasa? O sea, ya la comunicación, fíjense que se habla de los clientes como la experiencia del cliente frente a la empresa de la organización.
Y digo esto también porque nosotros trabajamos embajadores de marca, los empleados son los primeros vendedores de nuestra empresa, sin otros empleados no están convencidos de lo que nosotros decimos. Si yo soy cualquier marca y voy a un asado y hablo mal de mi empresa, digo, estoy teniendo un problema grave. Por eso la comunicación interna ha ido cobrando y se han ido, digamos, en los procesos de cambio se les ha dado lugar, pues se ha entendido también los costes que conlleva eso, ¿no? En este sentido, en el tema de la experimentación, o sea, hacer vivir el cambio. O sea, el cambio, ¿en qué va a consistir el cambio? ¿En qué me va a cambiar mi experiencia personal a mí en tanto, yo siempre he anclado la comunicación interna, algo muy largo afuera, pero ¿en qué me va a cambiar en tanto a mí, como miembro de esta organización, esta transformación? Darles o pensar actividades que los hagan experimentar ese cambio y ejemplos. Mi primera recomendación aquí sería, no vayan por el cambio de la organización completa, prueben por áreas, prueben por sectores, prueben por lugares y espacios que los vean más abiertos y menos resistidos. Muestren y prediquen con el ejemplo. El número uno ejemplificando el cambio es lo mejor que ustedes pueden hacer. El número uno diciéndole, bueno, yo trabajaba de este modo, o un mando medio, y ahora con este cambio que estamos proponiendo yo voy a hacer esto, es el mejor ejemplo. El famoso walk the talk. O sea, yo hago de alguna manera lo que digo, o sea, camino lo que digo. Realmente las personas confían en la medida en que ven que los números pueden estar no de acuerdo, pero si ven la consistencia entre lo que se dice, entre lo que se enuncia y lo que se hace, uno genera confianza. Nosotros tenemos que elevar los niveles de confianza. La comunicación tiene el deber y está llamada a elevar los niveles de confianza que priman y reinan en una organización. Si eso no sucede, o sea, a menores niveles de confianza, mayores costos en términos de tiempo, mayores dificultades y mayores resistencias. Eso es, digo, parece una enorme conclusión, pero les digo que los trabajos puestos después en papel, concluidos, analizados, realmente te lo terminan demostrando en experiencia. Y después ir justamente de esa forma de experimentación a un lugar de integración. Yo creo que integración es como el lugar soñado de toda organización, ¿no? Una organización integrada, una organización dialógica, que sean todas conversaciones que importan, que sean conversaciones que no sea el rumor de pasillo, que justamente diría Miguel Ritter, no se pueden erradicar los rumores en cualquier organización, va a haber rumores, en un lugar de centro de fotocopiado voy a tener rumor, en el lugar donde voy a buscar agua, en el lugar donde voy al baño, siempre el rumor no se puede erradicar. Los niveles de rumor se reducen en tanto la comunicación es más integrada y en cuanto los niveles de confianza son más elevados. Hay que generarlos y los niveles reduzco el nivel de rumor en la medida que yo genero más confianza y mejor comunicación. Entonces llegar a una justamente integración sería como el lugar soñado y el lugar que deberíamos trabajar en cualquier proceso de cambio. Aquí dice, si la curva es menos profunda, más plana y más corta, el cambio se realiza en menos tiempo y menos impacto. Si yo logro que este proceso, esta curva, digo, no decaiga de esta manera y pueda trabajarse, me estoy volviendo, me olvido el puntero, ahí está. Si yo logro que esta curva sea más plana, como dice ahí, que no sea tan profunda, yo lo que logro justamente es ahorrar tiempo y ahorrar costes. Si yo logro anticiparme, ¿por qué cuando una empresa va a adoptar una tecnología, se va a mudar, nosotros le decimos, señores, señoras, por favor, hagan comunicación, trabajen en la cultura organizacional, créanos que además de pensar en los open spaces, en los nombres de las salas, que es la parte divertida, que la votamos, que todo, entendamos y preparemos a la gente para ese cambio. Y hagamos los protagonistas y partícipes de ese cambio. Si hay la tecnología que nos va a cambiar la forma de trabajar, expliquémosle primero. No hagamos que lleguen un día y se encuentren con que está todo distinto. Integrémoslo. Sí, perdón. Dale. No, o sea que hoy mencionaste a SAP, ¿no? Sí. Y estuve, bueno, en base a esto que estás diciendo, solamente quería comentar que el año pasado hicieron el SAP One con uno de los distribuidores, bueno. Y hablaba mucho de la experiencia del cliente justamente, pero se tomaba la experiencia del cliente como, no como la experiencia de la persona, quiero decir, sino del cliente como otro dispositivo más que recibe información y que se le dice, bueno, el producto va a estar aquí o allá y lo va a consumir de esa manera. En cambio ahí lo que vos estás planteando es la experiencia del usuario, la experiencia, digamos,
del colaborador, pero desde el punto de vista de las percepciones. Totalmente. Que genera cualquier tipo de cambio. Total, ¿no? me parece muy importante el punto que remarcás, porque en eso, digo, en esto de visualizarlo desde la experiencia, desde lo que genera esa transformación, desde lo que para la persona es la percepción del cambio. Cuando nosotros indagamos y hacemos, y ahora vamos a ver a los momentos que nosotros tenemos como parte de nuestro proceso de intervención en una empresa, nosotros lo que evaluamos son las percepciones. Porque lo que importa al final son las percepciones de la gente sobre las conductas, sobre los hechos y sobre los procesos. Las conductas de la gente, las conductas de los líderes son las que nosotros nos van a marcar de alguna manera, nos van a poder ayudar a describir esa cultura organizacional. Yo lo primero que tengo que tener es una fotografía, tengo que tener un conocimiento de esa cultura organizacional. Todas las organizaciones tienen alguna diferencia y tienen una forma de conversar distinta. O sea, así lo llamamos, lo sintetizamos de la comunicación. Pero eso es lo que de alguna manera, si yo no logro caracterizar, no logro el viejo concepto del mapeo de públicos. ¿Quiénes son los públicos? Digo, tengo una empresa donde tengo gente en la calle que son representantes. Nosotros trabajamos años para ascensores Schindler, que me acuerdo que el gran problema que tenían, que son los que ponen las escaleras mecánicas, el gran problema que tenían era el de adentro y el de afuera. Su imagen estaba dada por el tipo que iba a arreglar las escaleras a Galerías Pacífico. O sea, y si ese tipo no sabía bien de la empresa que vive afuera y se subía a la camioneta y le importaba 3 bledos que era la empresa y para qué se dedicaba. Por eso nosotros, cuando hacemos diagnóstico y analizamos y sacamos esa fotografía, preguntamos, hay que ir a toda la línea en el organigrama. Hay que preguntar a todas. Usted me decía, ¿es algo imposible? No, busquemos una muestra representativa. Ahora vemos cómo se busca. Pero es importante captar de alguna manera la experiencia de cada una de las personas, de cada una no, pero de cada área de trabajo y que sea lo mayor representativamente posible. Estos análisis más de corte cualitativo con algunas herramientas de corte cuanti que ayudan a reforzar, por supuesto, ¿no? Muchas veces nosotros somos llamados después de 150 encuestas sobre crimen organizacional que dan mal y que dan porcentajes y después, bueno, queremos ir al hueso, queremos ir al problema profundo de esto, ¿dónde está? El 80% por el mismo salario de la gente se iría. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa con mis líderes? ¿Qué pasa con mi gente? Entonces, decíamos, si la curva es más plana y más corta, el cambio se realiza justamente en un tiempo menor y menos impacto. Nosotros deberíamos aspirar a que eso suceda. Fíjense que hay una línea de tiempo, acá abajo dice tiempo, expresividad y competencias frente al cambio. O sea, cuáles son también las competencias de la gente con la que trabajo, con la gente que forma mi organización para poder hacer esta evaluación. La pesadilla del cambio. O sea, siempre que pensamos en cambio, transformación y algunas causas de fracaso también tomadas también como fuentes. Principales problemáticas que encontramos justamente cuando el cambio se empieza a volver una pesadilla. La primera, 18% nosotros lo reconocemos como una falta de alineación del management. Esto que yo decía como el número 1, el management no ha alineado el cambio. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, mi empresa se está transformando, ¿por qué? Y vos me decís una cosa, vos me decís otra, vos me decís otra, vos me decís otra, tenemos un problema. No se trata de repetir como el como en algún momento se decía en la comunicación interna que había que enunciar la misión y la visión, esos viejos enunciados como el sino realmente entender el propósito de la organización. ¿Cuál es el propósito organizacional? ¿Cuáles son los objetivos de la organización? Lo primero que debemos preguntarnos para empezar a generar esos mensajes claves, ¿para qué existe esta organización? ¿Cuál es el propósito del fin? Si yo logro alinear el cambio y lo ato a los resultados del negocio, si yo quiero que mi facturación crezca, que mi empresa se expanda, que achicarnos menos o sinceramente quiero menos costes operativos, pero porque hacemos procesos mal, no por sacar gente, porque podemos hacer los procesos mejores, lo que yo debo saber cuál es directamente el objetivo del propósito. Y yo debo enmarcar ese cambio justamente dentro del propósito de la organización. Si yo lo desengancho, digamos, si yo lo desensamblo, si el cambio no viene aparejado de algo que ya existe en la organización, que ya es, de algo real, yo pierdo mi primer cuota de credibilidad. Primer ejercicio, pensar cuál es el propósito de esta organización, qué es lo que hace, qué es lo que históricamente ha hecho, revisar la historia, también cuando hacemos esa fotografía, qué es lo que le ha salido bien, dónde la gente ha sentido que le han resultado falsas promesas que no han sido cumplidas, porque eso la gente lo recuerda. Cuando uno hace focus group dice, estoy harto, es la 6ª vez
que nos preguntan cuáles son nuestras problemáticas y nunca se ha hecho nada con esto. Entonces ya empezamos a correr, digamos, abajo estamos en un nivel sub-cero. Entonces tenemos que, las empresas marcadas también por experiencias anteriores negativas y propuestas muy disruptivas, rimbombantes, como suele pasar, y de repente se acabó, no hay más presupuesto, volvamos todos como estamos antes, no hay ningún cambio, y la gente, bueno, eso lo sufre. Por eso nosotros siempre decimos, y no por una cuestión de nuestro negocio, es que a mayores momentos de crisis, mayor comunicación en todo sentido, para explicar. La gente que uno le explica y tiene la capacidad, o sea, los mejores líderes que conocí, por lo menos en mi trayectoria laboral, son aquellos líderes que tienen realmente desarrollada la competencia de comunicación clara. Los mejores líderes, aunque parezca una pavada, son personas que son capaces de poder marcar la falta, pero que también son capaces de estrechar la mano a un colaborador, lo digo tan sencillo y humanamente como esto. O sea, nosotros hemos asesorado CEOs y le decían, mirá, subiste al escenario y reconocí a uno desde arriba, decirle ahora Roberto, allá ve Roberto, está por allá. Y eso, el impacto que tiene la gente, no es mentira. O sea, eso le da a la gente una sensibilidad que es totalmente distinta. Alineación del management. Estábamos trabajando hace poco para una empresa donde venían de un modelo de clusterización, o sea, tenían 2 clústeres alrededor del mundo y tenían que ir a un proceso de desclusterización. Era un proceso de transformación y cambio. Primera reunión con el comité directivo, nos dicen, mira, acá lo que nos pasa a nosotros, que nosotros vendimos a la gente que lo mejor era trabajar en clusters y ahora tenemos que decir que lo mejor que le puede pasar a esta compañía es trabajar sin clusters. Ok, bien, estamos de acuerdo. O sea, ¿cuánto tiempo trabajaron en este? No, trabajamos casi 5 años, nos clusterizamos, estamos recontra divididos, segmentados, fragmentados. Bueno, perfecto. ¿Cómo entienden este nuevo proceso de la compañía? Preguntar por arriba primero. Bueno, para mí esto es un... lo tenemos que hacer porque nos fundimos, bueno, no es un mensaje muy positivo, lo tenemos que hacer porque nos obliga el corporativo y porque es un cambio que viene a nivel mundial, que tiene... Bueno, señores, primero pongámonos de acuerdo, porque nosotros salimos de esa puerta, no tenemos que salir repitiendo como olor, pero por lo menos tenemos que tener una respuesta más o menos homogénea y uniforme frente a por qué vamos a un proceso ahora de desclusterización. Número 1 de la compañía que estaba sentado ahí, o por lo menos el gerente que estaba con su comité ejecutivo. Vos, ejemplo, ¿qué te afecta la desclusterización de tu empresa? Y que yo paso de manejar 20 países a manejar 2. Y vos lo entendís como una pérdida de poder, no, yo estoy chocho. O sea, tengo, en vez de 20, 2, y tengo unos problemas. Bueno, pero eso vos tenés que ver, o sea, vamos a ejemplificar con vos, o sea, cómo te afecta este cambio a vos y que todos lo puedan leer, digo, no como una pérdida de poder, sino que también vos lo tomás como positivo. ¿Por qué tomás como positivo eso? Empezamos a buscar la experiencia y la percepción sobre eso. Primero busquemos en cada uno de ustedes, pero tuvimos casi 5 horas de trabajo para poder lograr esto. Pero no para lograr, digamos, la alineación en ese mismo día, sino para poder recoger un discurso que los contemple a todos y que veamos en qué y hacerles las preguntas cómo veían en su área, en finanzas, recursos humanos, ventas, todo eso, cómo se veía el cambio, ¿no? 10% de desalineación cultural del proyecto. ¿Qué quiere decir esto, desalineación cultural del proyecto? El proyecto justamente no ha alineado los objetivos de la organización. La cultura organizacional corrida de ese proyecto. 5% de planeamiento deficiente, 12% de indefinición de los alcances. Mamadera, qué problema la indefinición de los alcances en esa transformación del cambio. O sea, poder medir, poder saber, poder de alguna manera entender cuáles son los márgenes, hasta dónde va ese cambio, esa transformación, por lo menos en una primera etapa. Por lo menos la promesa cumplida, o sea, hasta dónde voy, indefiniciones. Las indefiniciones, las pocas certezas son pérdidas para la empresa. Son pérdidas para la empresa. Si nuestros managers no pueden comprender el concepto de que la comunicación ahorra costes y que si nosotros no tenemos indefiniciones, hay 3 respuestas posibles siempre para lograr. Sí, no, y no sé, te lo voy a averiguar. Pero siempre tenemos como, desde los mandos medios hasta siempre tener esa respuesta. Y no sé, te lo voy a averiguar, tiene que ser una promesa que después se cumpla. Y si la respuesta que tengo para darle no es la mejor, tengo que conocer como mando medio o como gerente cuáles son las implicancias. Hasta cuando las empresas crecen, no lo digo en términos solo de
de achicamiento. Cuando una empresa crece y gana más dinero, yo le tengo que explicar a un colaborador por qué no estoy subiendo el salario. Pero yo para eso tengo la obligación de conocer cuál es la estructura de costos de mi organización. O sea, no trabajo, o sea, no estoy en la parte financiera, pero tengo la obligación de saber. Soy de recursos humanos, soy comunicación, tengo que saber cómo se compone, de alguna manera, cómo se compone lo financiero en mi organización, para poder dar la respuesta. Y después que el colaborador tome su decisión. No quiere decir como blanquear. Yo no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo, bueno, vamos a abrir todo, vengan, miren todo y opinamos todo, no es una cooperativa, ¿eh? Es una empresa con niveles y tomas de decisión, pero donde estamos trabajando la comunicación en una cuestión abierta. 12% manejo deficiente de las expectativas, o sea, uno frente justamente a las expectativas, o sea, uno tiene que dar respuestas, entonces yo pongo una expectativa sobre este proceso de transformación y cambio y la respuesta que tengo, el manejo que hago de esa expectativa es pobre, entonces también colaboro a que se convierta en una pesadilla. 12% bajo involucramiento de los usuarios. Fíjense cómo vamos sumando a la tabla. No los involucré. Acá está dividido así como en porcentuales, parecen, ¿no? Recontra rígidos. Esto puede variar, ¿no? De acuerdo a la empresa, de acuerdo a la organización, de acuerdo a la cultura organizacional. Después, 4% falta de experiencia en gestión del cambio. Bueno, bien. Casi todas ahora las empresas que están preparando para el cambio hacen benchmarking. Hace poquito nosotros llevamos a uno de nuestros clientes a contarle la experiencia a otro cliente, porque nos parece que yo les hablaba de la experiencia del usuario, también la experiencia del cliente. El cliente tiene que experimentar, o sea, decir, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces, también es una buena metodología llevar a un cliente que le cuente a otro cliente qué es lo que sucedió en su propia empresa cuando encargó el problema. Y contarle, pero la verdad, cuáles fueron las primeras dificultades que encontraron y qué fue lo primero que tuvieron que hacer, o el primer obstáculo que tenían que sortear, que seguramente en esa otra empresa tal vez sean distintos, con distintas, perceptualmente, lleguen en tiempos distintos, pero probablemente algunos problemas que ellos encontraron, ellos también lo vayan a encontrar. 27% de otros factores, tecnología, tiempo, recursos, que siempre algo de eso falla. O sea, también para estos procesos de quedarse el tiempo, y a veces lo que urge, lo que quema en la empresa, va en contra de, o sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de que la empresa siga produciendo, siga haciendo, y que la transformación paralelamente se vaya dando. Lo que pasa es que hay que buscar en esos procesos cómo yo ejerzo el cambio en pequeñas cosas. Digo, pero en pequeños cambios que yo pueda demostrar y que le den a la gente ese nivel de expectativa de que un área pudo implementar o pudo agilizar un proceso. Ya estoy demostrando. Por eso también un trabajo a darse en términos de comunicación es pensar, indagar a las áreas, a las gerencias, que piensen en sus propios procesos y que nos digan, pero el proceso no en términos de comunicación, procesos a veces hard, que piensen qué pueden innovar y qué pueden cambiar en el marco de esto para decirnos que pueda ser demostrable rápidamente. Una cosa que ellos crean, entonces eso lo vamos a mostrar, lo vamos a comunicar eficientemente y vamos a cruzar a la gerencia, vamos a la gente del grupo, bueno, vamos a la venta, y vamos a contar que cuente cómo innovó acá y cómo le fue de bien. Y empezamos a ganar credibilidad. Y la comunicación es una cuestión de todo, no es una cuestión de un área o de una consultora. 73% justamente del fracaso radica en una comunicación y liderazgo deficientes frente al cambio. Fíjense ustedes, el 73% está puesto en cuestiones de liderazgo y de comunicación frente al cambio. Tengo la mejor tecnología, tengo el mayor presupuesto del mundo, lo invierto y ¿qué pasa? Yo he llegado a trabajar en empresas, miren lo que les voy a decir, soy viejo, ¿no? Pero he llegado a trabajar en empresas donde habían instalado una intranet nueva de IBM en este momento de millones de dólares y no lo usaba nadie. Entonces estaban por cortar la cabeza a alguien porque había invertido mucho dinero en una herramienta que no se usaba. Nuestra primera pregunta fue, ¿pero alguien lo vio? O sea, ¿alguien hicieron un testing antes con 3, 4? ¿Cuánto colaboró Recursos Humanos en esto? Solo se hizo de una gerencia de IT. O sea, nos agarramos la cabeza y decíamos, bueno, ¿cómo generamos ahora? ¿Cómo llevamos al uso de la plataforma? Pero justamente proponen un cambio que golpea en el seno mismo de la forma de administración y de gestión de la organización y no es bien comunicado y los líderes no están preparados. O sea, los líderes son nuestro primer objetivo es tenerlos adentro.
Y no porque sean líderes y porque sean más jefes, sino porque si ellos no están convencidos, si no traccionan esto, no sirve. Así de clarito. Comunicación entonces como práctica justamente transformadora es clave para cambiar. Quiero cambiar, tengo que comunicar. Y comunicar desde el momento cero del plan hasta todos los hitos que vamos marcando. Piensen en su calendarización de comunicación, cómo yo voy a planear esos quick wins que decíamos, cómo voy a planear que yo dentro de 20 días voy a mostrar mi primer cosita. Y voy a grabar un video después discutimos el canal, 30 segundos. Y tu experiencia, vos, ¿qué te pasó cuando llegaste y viste que ahora cuando venís a rendir un gasto, nosotros antes teníamos 1 hora y ahora tardamos 15 minutos? Y para mí fue fantástico porque antes me pasaba vos. Ah, mirá quién habló ella, que la veo todos los días conmigo y mi compañera de trabajo. Listo. Efecto rebote, efecto de que la gente empiece a creer porque lo estoy diciendo yo. O sea, que hablen de alguna manera los que lo vivieron y los que realmente lo experimentaron. Gestionarla de forma planificada y generar conversaciones relevantes. Nosotros no es que estudiamos mucho marketing, nosotros cuando redefinimos muchas veces a nosotros mismos y nos pensamos en nosotros mismos y nosotros fíjense, ¿no? Me hace ver el cuchillo de palo, pero cuando nosotros también nos auditan desde afuera, nos dicen cómo somos en tanto de consultora, nosotros nos definimos y decimos, nosotros tenemos que trabajar para generar conversaciones que importen a la gente, que importen realmente al management, que los atraigan, el desafío de la comunicación hoy es que es tanto como cuando una persona está frente a, fíjense, en un mundo hiperinformado, en un mundo donde diría el investigador mexicano, tan leído por lo menos por mí y tan escuchado por mí, Orozco Gómez, en un mundo de pantallas, diría, el desafío por la atención es ganar en comunicación. O sea, en un hiperinformatizado, o sea, poder captar, donde nuestro colaborador está con el celular, con la pantalla de la computadora, con 10 pantallas que compiten a la vez y con la cartelería electrónica y con el noticiero de TV y con la radio y con el newsletter, lo que quieran. Si yo lo pienso en forma de la característica de la cultura y en forma de trabajo sinérgico entre los canales, pierdo plata, sinceramente, y tiempo. Y no tengo una conversación relevante. ¿Relevante para qué? Yo una vez estaba en una convención de negocios de una compañía y alguien decía, tenemos que mejorar el EBIT. Hay que mejorar el EBIT y siglas y frases de los negocios. Y se levantó por allá atrás un tipo y dijo, yo no sé qué es eso. O sea, ¿de qué hablan? Dijo el tipo. Y todos dijeron, bueno, lo matan. Y el CEO muy inteligente lo trajo adelante y dijo, ¿vieron? No sé cómo se llama el tipo, no me acuerdo. Ya me dijo, miren, que se me va a preguntar, qué importante, ¿no? O sea, estamos hablando de una cosa que nadie sabe. O sea estamos bajando un plan de negocios y acá tenemos un tipo que no sabe, pero no por burro, porque nunca no estaba en el coso, que es el ABC de la comunicación. Entonces, muchas veces los comunicadores tenemos que entender de negocios, tenemos que entender el negocio, tenemos que entender hacia dónde va, tenemos que entender la sigla, tenemos que entender todo, pero tenemos que encargarnos también de que la gente entienda cómo nuestro trabajo colabora a mejorar ese índice que tiene una sigla en inglés y que viene de no sé qué y nuestras. Entonces, y pensar a qué le estoy hablando. O sea, ¿por qué gana relevancia esa sigla para esa persona? Porque el tipo se piensa de su lugar de trabajo y dice, ¿yo cómo diablos colaboro para que esto mejore? ¿Cuál es mi granito de arena? Si yo entiendo el significado, bueno, lo habrán escuchado 100 millones de veces. El tipo que va caminando por la calle, una anécdota que ve a un albañil y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy pegando ladrillos. Que viene, de repente se encuentra al lado, le pregunta, ¿y vos estás haciendo? Bueno, estoy levantando una pared. Y le pregunta al tercero que está silbando alegremente y dice, yo estoy haciendo un castillo. O sea, bueno, el que sabía el objetivo final lo hacía con un poco más de alegría. El que solo dice, estoy haciendo un castillo, ¿para qué? O sea, no entiendo para qué. Pero bueno, eso tan mundano, o sea, tan clave, es cuál es, pero no pensar desde mí, sino desde el otro, qué es una conversación relevante para el otro. Y cómo, obviamente, nos debemos al negocio, nos debemos a los números, nos debemos a que nos vaya bien, porque si no todo muy lindo y las conversaciones relevantes las guardamos en una caja, ponemos cerrado y se acabó. O sea, cómo cruzamos la matriz de interés del negocio, el objetivo del negocio, y lo convertimos en una conversación relevante o que importe para el colaborador. Tamaño desafío, ¿no? Sí, depresión, o como hacemos en la curva. ¿Vamos bien hasta acá? Voy muy rápido, aburrido, me dicen, me patean, me tiran, con algo, lo que quieran.
Nada, voy a tratar de ir un poquito más rápido ahora para esto, pero bueno, a mí esto me encanta. O sea, les digo en serio, para mí más que una obligación siempre es es poder compartir, poder decir, poder contar lo que me viví. Yo, y se los cuento también con humildad terrible, yo digo, ¿por qué me siento agradecido a la comunicación? Porque yo trabajé en una operadora minera, conviví con operadores mineros 20 días arriba de una mina para entender las problemáticas de ellos. Hice diagnóstico de comunicación ahí en Puerto San Julián. Increíble experiencia para mí. Tuve el gusto de viajar por Latinoamérica, conocer en Colombia, en países, entender otras cosas, y para mí lo que aprendo todo el tiempo, lo que aprendo de esas culturas organizacionales, lo que me devuelven para poder repensar y repensar lo mismo. O sea, y en esto que nosotros también repetimos siempre, la misma fórmula no funciona lo mismo. O sea, bueno, después hablamos de las buenas prácticas, de las best practices aplicadas. Si yo quiero una consultora, pero sí, lo que quieras. Si vos no entendés la característica de la cultura organizacional, te digo, bueno. ¿Dónde empezamos? Siempre hacemos un diagnóstico de comunicación. Y yo les decía hoy, imprescindible nuestra primera venta al número 1. Difícil, yo creo que ahora, si yo decía esto, yo le decía cuando yo estudié comunicación, yo me recibí en el 98, en mi licenciatura en el 98, y me acuerdo que mis prácticas eran simuladas, sobre organizaciones simuladas. Yo decía, simuladas, o sea, eran organizaciones que no existían, teníamos que pensar en un plan de comunicación. Yo decía, si pasara hoy, ¿cuánto hay? ¿Cuánto pagaría también para ser estudiante hoy que las prácticas están a la vista? Vemos que hay una preocupación por la gente, porque parece que la gente de repente se volvió moda pensar en la gente, ¿no? De repente, mi factor estratégico, mi factor diferencial es la gente. Bueno, vamos a ver, ¿es real esto? O sea, ¿es real que vos lo creés? ¿O el nuevo libro de management nos marca que la gente es un diferencial en serio? ¿Es el diferencial la gente? La tecnología que tengo, la excelencia, ¿cómo se logra todos esos valores tan lindos que a veces enunciamos en una página web y que expuestos, yo diría? Paul Capriotti dice una cosa muy interesante en una introducción a nuestro libro que dice, en realidad, dice, las tecnologías lo que han hecho siempre se habló sobre las organizaciones. Siempre. Históricamente uno salía de comer en un lugar, comía mal y decía, pero no vuelvo nunca más a la porquería, le comentaba al vecino. Ahora el problema es que las redes sociales exacerban esas conversaciones y aparecen los community managers y aparece todo eso que tienen que controlar esas conversaciones, intervenirlas, darles estrategia. Esas conversaciones están ampliadas, diría Paul Capriotti, por esas redes sociales. Pero el diferencial está en la gente. Bueno, nuestro número 1, ¿lo cree realmente que está ahí? ¿El diferencial es la gente? ¿Lo cree? ¿Sinceramente lo ve? Que se apropie de él y la replique. Yo, número 1, ejemplo de, no todo lo malo, por supuesto, o sea, ejemplo de cómo me metí en el cambio, cómo me subió el cambio. Yo me resistí, me vinieron a decir a mí, y lo que me dije, no, olvídate, esto no lo vamos a hacer, pero yo, número 1, me involucré. Ejemplo número 1 es como todo. Una mujer CEO contaba siempre que llegaba a toda esa organización y se sentía tan odiosa y tan amada, o sea, porque la miraban de arriba abajo. Me dice, me miran por líder, por los que me quieren y los que me odian, pero me miran. Entonces, mi ejemplo, claramente, o los va a hacer odiarme más o quererme más, pero me están mirando. Si yo ejemplifico, si yo hago el walk the talk, si yo digo que estoy involucrado con el proyecto y lo experimento y lo muestro. Un discurso de un CEO, de un número diciendo, señores, señoras, buenas tardes, bienvenidos a Sevino de Transformación. Para toda transformación, ahora los dejo con los especialistas que le van a decir, no, bueno, estamos muertos. Nos preparamos un discurso bien emotivo del tipo que nos diga cómo cambió su vida, no sé, el nacimiento de su hijo, y a partir de ahí lo trasladamos a la organización. Pero lo hacemos no por mentir, sino por realmente hacer sentir que realmente trabaja el cambio. Que consolide un equipo de gerentes y que crea que el cambio es posible y oriente sus acciones para lograrlo. O sea, la empresa tiene objetivos, tiene que seguir sobreviviendo, como decíamos, tiene que seguir generando, pero que el cambio vaya acompañando. ¿Y saben cuál es? Yo muchas veces los CEOs dicen, yo no tengo agenda. ¿Cuál es el problema de los CEOs? Lo número 1, no tengo agenda. Primer pregunta que yo le haría, yo a Martín González Frío le diría, ¿puedo mirar tu agenda? Tenés 7 cosas. En esas 7 reuniones que vos ya tenés marcadas, yo te voy a meter una cosita vinculada al cambio. Yo te la respeto, no te agrego más de 3 minutos en tu propia agenda de trabajo, pero yo te meto en cada una de esas agendas. No se trata de que la comunicación moleste como ellos piensan y es una pérdida de tiempo.
sino nosotros capaces de detectar dónde nos metemos y nos colamos en esa gente y decimos, bueno, acá tenemos una oportunidad, ¿vos qué vas a hablar? ¿Vas a hacer un nuevo plan de negocios? Este es el roadmap 2019 de la empresa. Esto es lo que vas a hacer, vamos a instalar esta tecnología.